En la literatura de autoayuda hay dos estrategias muy identificables que tienen efectos muy nocivos respecto de nuestra condición de personas. La primera estrategia es enarbolar la aceptación como una especie de mantra que nos libera de las frustraciones, de los sufrimientos eh, que hemos atravesado, lo cual en un primer momento puede ser entendido como un recurso razonable. Eh, pero esta aceptación termina muchas veces en muchas líneas de autoayuda fundamentándose en una cosmovisión según la cual todo lo que ocurre en realidad debe ser aceptado en el sentido de que todo lo que ocurre es lo que debe ocurrir. Aquí aparece una falacia, que es la falacia naturalista, así denominada por David Hume. Uno cuando estudia lógica, la lógica formal estudia los razonamientos llamados deductivos, que son razonamientos válidos debido a su estructura formal con independencia del contenido afirmado en las premisas o en la conclusión. La lógica informal se dedica a estudiar otro tipo de razonamientos, entre los cuales están las falacias, que tienen una intención persuasiva llevada a cabo a través de procedimientos retóricos. Bueno, la falacia naturalista afirma digamos, ocurre la falacia naturalista cuando se confunde identificando lo que sucede con lo que debiera suceder. Bueno, muchas líneas de autoayuda a la aceptación como estrategia psicológica, emocional, liberadora, la terminan fundamentando en una aceptabilidad de todo lo que ocurre, porque todo lo que ocurre es lo que debe ocurrir. Con lo cual se diluye la diferencia entre el bien y el mal. Y precisamente nuestra condición de personas participa de un orden en el cual se discierne el bien del mal. Y por lo tanto nuestra libertad, más allá de que esté muy condicionada tantas veces, puede diferenciar al bien del mal y es libre del bien y es libre del mal. Es decir, no está constreñida a elegir el bien ni forzada necesariamente a elegir el mal. Por lo tanto, lo que la libertad haga pone en el mundo algo que no se puede predecir y por lo tanto resignifica al mundo. Esta es la textura dramática de nuestra dimensión existencial porque precisamente somos por eso personas. Entonces ya la aceptación fundada en una aceptabilidad de todo diluye la noción de bien, porque todo pasa a ser bueno, todo pasa a ser aceptable, cuando en realidad lo más sano muchas veces es que nuestro querer no acepte, no considere aceptables ciertas cosas que suceden. Con lo cual, esta aceptación como mantra es simplemente un recurso evasivo que rebaja nuestra condición de personas y que nos convierte, en ese caso, en seres que ya no van a ser capaces de vivir a fondo ciertas búsquedas o ciertos vínculos por temor a volver a sufrir. Dejan de tener expectativas serias acerca de la vida y no pueden vivir comprometidamente, arriesgadamente, el camino del bien, el camino profundo del amor, el camino profundo del amor que es el camino de la verdad. Se diluye también la verdad. Todo es relativo al punto de que todo es poco sustentable y todo es de poco valor. Así que este mecanismo evasivo de la aceptación conduce a un rebajamiento de la dignidad de nuestra condición humana. Y el otro recurso es también una especie de mantra, buscar el propósito de vida, buscar ser nuestra mejor versión. Búsquedas que están tomadas de una sociedad, de un modelo, de un marco epistémico que es propio de la sociedad consumista. Buscar la mejor versión, buscar un propósito de vida que se exprese en logros exitosos, ¿ante quién? Ante un mercado que pone precios. Cuando en realidad el primer gran y único propósito de vida es descubrir el don de nuestro propio ser, de la persona que somos,
del quién que cada uno es, que es un quién intransferible, único, y descubrir que en ese don hay un valor sagrado, y descubrir que en ese don, por lo sagrado del don, ese don es un don amoroso que se nos ha concedido. Y por lo tanto, descubrir eso ya nos mueve a agradecer. Y desde la gratitud, entonces, buscaremos en el mundo un lugar para expresar ese don que se nos ha concedido. Y ese lugar en el mundo se expresará en propósitos y logros que entonces, desde esta gratitud, tendrán un valor moral. Y si tienen un valor moral, tienen un valor universal, que atraviesa las épocas, que atraviesa toda la condición humana, logros que por su valor moral pueden ser espejos donde recrearnos, donde descubrirnos, donde perdonarnos, donde perdonar, donde renacer. Pero se trata entonces de ese tipo de propósitos, de ese tipo de logros, no de cualquier propósito o logro. Porque en general la mejor versión que tanto se predica es la mejor mercancía en la cual me puedo convertir para que el mercado de bienes y consumos me elija, me prefiera. Con lo cual, esta manera de validar a una persona en función de sus propósitos y logros y de su supuesta mejor versión, rebajan a la persona en una mercancía. En el fondo, la mejor versión es la mercancía mejor que yo puedo ser para que me consuman. Y eso significa que ya, en vez de que se me valore como persona, se me valora a través de mercancías que yo puedo producir. Es decir, que en vez de valorarse a la persona como tal, se la valora como una mercancía y se la rebaja a una mercancía. Entonces, estos dos recursos muy comunes en las líneas de autoayuda pervierten nuestra condición de personas, producen una sociedad no fraterna, sino una sociedad escindida dolorosamente entre exitosos y fracasados. Crear no significa solamente producir cosas, porque las puede producir un narcisista para espejarse en esas cosas y jactarse y seguir jactándose. Crear significa liberar, significa identificar el valor y la dignidad propia de algo que es una dignidad y una identidad irreductible, que tiene un valor infinito y que conmueve al Creador, y el Creador entonces se conmueve y la pone en la existencia. Un gran Creador se conmueve por sus obras y reconoce en cada una de ellas una identidad de un valor único, de un valor irreemplazable. Y por eso en esa conmoción las hace existir, liberándolas de Él mismo como Creador. Así que todas las predicaciones de autoayuda que tienden a la mejor versión, al propósito y al logro, en el fondo esconden pervertir a la persona en un producto de consumo, convertirla en una mercancía, que además va a estar validada si es preferida en el mercado, va a estar validada por sus mercancías, cuando en realidad ya vale desde el reconocimiento agradecido del don infinito que se le ha concedido en el quién que esa persona